Creo que se está tejiendo una visión común de los problemas. Estamos todos convencidos de que el país va hacia una catástrofe de proporciones históricas. Pérdida de identidad, ruptura del tejido social, ruptura de las cadenas productivas, fragmentación geográfica. Hay una pérdida de elementos fundamentales de la nación. ¿Hay conciencia en este país, o cómo se puede estimular, de que es indispensable un cambio de gran envergadura, con imaginación constitucional y condiciones económicas drásticas, como tú les llamas? Yo creo que el elemento más esperanzador, el único elemento que puede invitarnos a pensar en el cambio, es la conciencia de la opresión que está haciéndose patente en las capas medias y las capas bajas de la población. Tú estás recorriendo mucho el país abajo. Sí, y es ¿Qué sientes? Que empieza a haber una clara conciencia, yo le llamo el despertar, de la desigualdad y de la falta de oportunidades. La gente está sintiendo la opresión, no una opresión política terrible y totalitaria. Es imposible ascender más allá de cierto nivel. Las oportunidades están mucho más allá de la vida común de las gentes. Y no nos reprocha nada, nos ve pasivos, nos ve activos, siente que nosotros, la clase dirigente que supone está de su lado, hemos estado a la altura de las circunstancias. Consideran en general que la clase política no está cumpliendo su papel, pero están esperanzados, por lo menos en el sector en que yo trabajo, en los pueblos y ciudades, en Puebla, en Hidalgo, etcétera, están esperanzados del cambio y tienen una claridad política y una nueva voluntad que no habíamos visto jamás, que yo no había visto jamás. La conciencia de la opresión, la conciencia de que la estructura... Por eso hay que volver a leer a Marx, no es una recomendación secundaria. Bueno, vale la pena, ¿no? Esa es una experiencia viva y realmente yo me siento hasta radicalizado por haber tenido contacto en tantas entrevistas con los grupos que se están formando espontáneamente. La gente radicaliza. La gente radicaliza porque nos abre los ojos a la realidad. México no podrá salir del estado en que está, de su estancamiento o más bien de su decadencia, si no empieza a desmontarse la desigualdad. Perfecto. 1908, 2008. 1808, la escasez de grano, la crisis política en la metrópoli, sí, la conciencia de la miseria, el estallamiento, ¿sí?, social. 1808, el libro de Madero, la asociación presidencial, en 1910. Y yo no quiero establecer paralelismos excesivos, ni se crea que estoy llamando a la revuelta. No lo estoy haciendo, no es el caso. Pero no hay un paralelismo de fondo entre esas tres grandes fechas, de 8 a 10. Ahí se gestó un gran cambio. Sí, pero... ¿No sería el gran homenaje del bicentenario y del centenario? Alentar, ¿sí?, este movimiento social. Pero para alentarlo hay que también presentar tareas inmediatas. A ver. ¿Sí? O sea, no solo es... O sea, hay conciencia de opresión, hay enojo social, pero hay que plantear cosas a hacer. Y algunas de ellas se ubican en el espacio de lo que tenemos que defender. Un ejemplo, hay la discusión inmediata a propósito del régimen laboral en este país. Sí, bueno, ¿sí? Vamos. ¿Sí? Ahí tenemos que decir qué es lo que tenemos que defender. Un movimiento sindical? ¿Quién lo hace? Yo he reunido, el año pasado, me he reunido con líderes sindicales de distintas afiliaciones, de los tradicionalistas, y uno de ellos, de los viejos, me dijo: licenciado, usted ya no está hablando con los mismos, estamos castrados. Si no hay un movimiento de trabajadores para el rescate del salario, ¿puede haber un equilibrio de los factores de la producción? No, no puede haberlo, no puede haberlo.
Pero entonces hay que regresar a esos trabajadores, a esas direcciones, las que hay, y a los grupos que hay en ese mundo del trabajo, y plantear claramente lo que se está discutiendo, que significa destruir, arrasar con mínimas condiciones del mundo laboral. Pero esa es una tarea. Otra más está en el ámbito de lo que nos resta de recursos naturales para financiar los procesos de crecimiento del país. O sea, nosotros tenemos riquezas naturales que deben ser utilizadas para financiar nuestro crecimiento. Es una disputa del excedente económico, lo que viene en adelante. Una manera en que esta disputa se concreta es el tema de petróleo. No me acaba de gustar el discurso mano de obra, recursos naturales, porque me suena mucho al siglo XVI. El 18 de marzo último yo publiqué un artículo en donde decía, el petróleo es nuestro, pero ya quisiera yo gritar, la ciencia es nuestra. El tercer vector por el que debe irse un cambio radical es la educación, la sociedad del conocimiento, la revolución científica. ¿O no es así? Sí, de acuerdo. Ahí, otra vez, hay algo que defender, que es el sistema que tenemos de educación, en la parte de educación superior, donde hay un mínimo sistema de generación de ciencia. Ese tenemos que defenderlo y tenemos que generar las medidas que hagan posible que crezca, que se multiplique. ¿Tú qué peso le das a la revolución del pensamiento en el mundo contemporáneo? Bueno, yo querría unir esta idea que dio, me parece muy buena, y la uniremos al pensamiento del bicentenario. Porque en 1808, pues justamente Napoleón ha ocupado España y empieza el proceso. Así es. Pues yo creo que también vale un poco la analogía. Estamos en un proceso de fondo de toma de conciencia del pueblo. Y también es necesario la teoría, no solamente la ciencia como tecnología, es también la ciencia como política. Es necesario desarrollar una teoría política que se adecúa a las experiencias actuales, y en eso no hay tanto. Y yo volvería entonces a la pregunta de qué hay que hacer. Primero, organización, o es decir, los partidos políticos se están transformando en monopolios burocráticos que están perdiendo, ¿no?, la base. Algunos muy chambistas. Claro, y han perdido trepadores. Total, algunos están en eso, pero han perdido el contacto con la base. Hay 130,000 casillas. Tendrían que haber en algún partido o en alguno de ellos, pues 130,000 comités de base que estén discutiendo, que esté haciendo participar a la ciudadanía en una cierta discusión. Y junto a eso, el comenzar a idear, como decía usted hace un instante, la democracia participativa que está debajo del municipio, que son los consejos municipales, o mejor comunales, donde hay una democracia directa, donde hay que, por ejemplo, permitir que la defensa sea hecho entre ellos, que los servicios más primarios también puedan resolverlo. Es decir, idear un sistema de participación mucho más amplio del actual, donde la gente ya pudiese ser activa en la transformación del Estado, la política y demás. Hay que idear un poder popular que comience a crecer. Creo que ni los partidos de izquierda están decididos a dar esa lucha, y es organización y organización de la base en vista de lo que se va a ir aconteciendo en los años siguientes. Eso es muy importante. ¿Así lo ves, Agustín? Yo veo, por lo que toca al problema de la educación, que es un problema central, el desastre educativo nos vuelve a sacar a la política al escenario. ¿Por qué? Porque se ha puesto en manos de un monstruoso sindicato. Que a su vez es el que roba la selección. Claro, tiene 100,000 comisionados que no enseñan, claro, pero que hacen política. Entre otras cosas, se roban elecciones y forman partidos de mentiras. Es evidente que si no hubiera una decisión política por parte del Ejecutivo de facto, como lo has señalado tú, las cosas serían distintas. ¿Cómo se va a emprender una reforma educativa para sacar de la postración a México? Hay que ver el reporte de la OECD sobre la educación en México. La mitad de los alumnos no llegan a calificar en 5, de 0 a 5 están colocados en primaria y en secundaria. Es un desastre indescriptible. Pero
ha habido una decisión política, permitir que este monstruo se siga expandiendo, y lo han permitido nada menos que los más duros críticos del PRI. El PAN ha entrado en el sistema y lo ha colonizado. Y se está sirviendo de los viejos mecanismos que son mucho más poderosos que ellos para mantener la estructura económica y social del país, para mantener la opresión. Se quedó con los restos del antiguo sistema y los usufructúa. Los comparo con los campesinos de la Revolución Francesa, que en vez de cambiar el sistema de propiedad se acabaron las cavas de los patrones, ¿no? Sí. Sí. Y son se gente... emborracharon con lo que quedaba de los antiguos patrones. No solo son gente sin oficio, sino con mala conciencia. O con mala leche. Yo creo que se han inclinado hacia la perversidad por debilidad. ¿Tú crees en la perversidad por debilidad? Me parece bien, es freudiano eso. ¿Tú qué piensas? Estamos releyendo a Freud y releyendo a Marx en un solo programa, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que tenemos que plantear claramente cuál es la característica de aquellos que toman las decisiones en el país, que gobiernan y que tienen el poder, para plantear el alcance. ¿Tienen el poder los que tienen el gobierno o tienen el poder los que no están en el gobierno? Bueno, en esa parte, los poderes verdaderos, sí, los que ejercen, a esos es los que tenemos primero que caracterizar bien. Y creo que el problema es de que este país no tiene, o sea, no existe ningún grupo, por ejemplo, de verdaderos empresarios. Eso no existe. Así es. O sea, de aquellos sujetos que efectivamente están al frente de empresas, innovando. La empresa mexicana se pulverizó entre la transnacional y el monopolio interno. Entre la transnacional, el monopolio interno, e incluso algunos dueños de grandes empresas prefieren, y las noticias van todos los días, prefieren vender y dedicarse a vivir de sus rentas. ¿Qué hizo en esta semana que acaba de pasar? Un gran inversionista del país, o sea, la familia Lozada, decide vender Gigante, ¿sí? Pero vende el uso de las instalaciones, no los terrenos, ¿sí? Y se queda con los terrenos. Una parte del dinero lo va a usar en otras cosas, pero otra parte va a seguir teniendo rentas de esos terrenos. Como ese ejemplo puedo multiplicar muchos más, ¿sí? O sea, cuando vendieron Banamex, quien vendió Banamex prefirió vender el banco y quedarse con el 3% de Citi. Este es un gran planteamiento, Enrique. ¿La izquierda debe reformar el capitalismo o abolirlo? Bueno, pasamos a otro tema, porque yo me quedé un poco todavía con el tema, primero de la educación, y ligado a eso a la corrupción. Es decir, realmente un partido del que se esperaba que tenía principios y que la educación, por ejemplo, no podía dejarla porque era uno de sus leitmotiv, la entrega con facilidad. Eso significa que está profundamente corrupto. Ahora, corrupción no significa solo enriquecerse, significa olvidar que la política también es servicio a un pueblo y no simplemente uso para el grupo que está en el poder. Quiere decir que realmente en el 2008 yo creo que habría que comenzar una cruzada mostrando que los monopolios de los propios partidos en política y el equipo gobernante está cayendo en una profunda corrupción, corrupción ética, corrupción que pues no tiene más principios, que ha entrado justamente a heredar lo peor del sistema anterior y que lo usa, pero que lo usa de una manera novedosa aún, porque lo ha a su vez mejorado en cuanto a su eficacia. Entonces, ese es un tema central que realmente habrá que ir dándose. Pues nos quedamos a medias porque este es un tema muy grande, pero creo que hemos abierto, sí, un poco el misterio. Yo diría, en 1808 fue el licenciado Francisco Primo de Verdad, que pidió la soberanía para los ayuntamientos. Fue una cruzada. Como no resultó, vino la revolución. La de don Francisco I. Madero fue también una cruzada, la del 8. Como no resultó, vino la revolución.
Esperamos tener la consistencia y la audacia en contra de los medradores de la política, así se llamen a veces de oposición, para encauzar al país por una vía pacífica. Ojalá y tengamos tiempo todavía. Muchas gracias. Feliz Año Nuevo.